Análisis. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, Franco en los controles, acá en Polar Comunicaciones. Tenemos invitado hoy día a Rigoberto Figueroa, sociólogo y magíster en Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Rigoberto? Hola, muy bien, Juan Pablo. Una vez más, un agrado estar en el programa y, como siempre, un gran abrazo a toda la gente de Magallanes. Oye, Rigo, como ya es habitual, vamos a ir con este primer bloque con lo internacional, noticias del mundo que están dando que hablar, y la primera que quiero tratar es un tema que me parece muy interesante, porque apareció en distintos medios de comunicación. Donald Trump también hizo una alusión a esto, de que el primer muerto por coronavirus en Estados Unidos se produjo 20 días antes de lo pensado. O sea, tenían el virus ya en Estados Unidos y no se tomó ninguna medida porque no se sabía todavía que estaba ahí, y uno de los lugares sería California, Santa Clara, donde ellos mismos declaran, aquí lo digo, la punta de un iceberg de tamaño desconocido. ¿Qué nos puedes comentar sobre cómo se está comportando el aire en Estados Unidos durante esta semana con respecto al coronavirus? Sí, mira, es una noticia muy interesante porque devela que el negacionismo de gobiernos como el de Trump, claro, ocultan cierta información y no sabemos a ciencia cierta lo que estaba pasando. Se ocultó a la ciudadanía, porque los contextos de crisis son incómodos para los gobiernos. Ya vamos a hablar de eso en un concepto que quizá pudiéramos desarrollar un poco más, que se puede llamar la chernobylización de los datos en contextos de crisis. Lo otro que te quería comentar sobre Estados Unidos también y del mundo, haciendo más el contexto ya para todo el mundo, que ya vamos en 2.714.000 casos y fracción de contagiados en el mundo. Y los muertos ya van en 190.392. Estados Unidos sigue a la cabeza de la lista, después voy a hacer la pequeña lista, pero de los casos que están todavía activos son 1.779.000 y fracción, que son el 97%, y esos están, digamos, en una condición leve. Y el 3%, 58.000 personas, están críticas. Para los casos cerrados, para los casos que ya, por ejemplo, ya salieron dieron un alta, son 935.000 casos. Recordemos que Chile, a esos casos, para los que ya no son contagiados, o no son personas que pudieran contagiar, más bien dicho, se cuentan también a los muertos y a los que le dieron de alta. Entonces, eso para la prensa internacional causó mucho ruido internacionalmente. Salió en varias portadas de todos los diarios. Pero volviendo un poco a lo de Estados Unidos, también decir que de esas 878.000 personas que ya que se contagiaron, para el día de hoy hubo 30.000 contagios más, y los muertos ya van casi en 50.000 personas. Entonces eso ya es altísimo. No se ve que Estados Unidos esté aplanando la curva, y Trump ya había dicho que si eran menos de 200.000 muertos se iba como una campaña exitosa, pero no hay un descenso, no se ve un descenso por ninguna parte de la curva en Estados Unidos. Y tú me acabas de mencionar que en California, o sea, en el otro lado de Estados Unidos, donde está, digamos, el brote mayor, recordemos que Nueva York está en el extremo que está más cercano a Europa, donde está más de la mitad de los casos, y ahora sabemos que habían casos ocultos, claro, mucho antes de lo que había anunciado el gobierno, en la otra costa de Estados Unidos. Entonces, quizás estamos hablando de una magnitud de problema que no la hemos todavía dimensionado, Juan Pablo. Claro, o sea, pensándolo bien, después de la guerra de Corea y Vietnam, esta sería la mayor cantidad de muertes de ciudadanos norteamericanos en periodo de paz, porque sabemos que las guerras modernas no causaban, Afganistán o el mismo Irak, no causaron tantas bajas norteamericanas. Ahora esta cantidad, efectivamente, lo más parecido es una guerra.
Sí, exactamente. Y Estados Unidos, como un país intervencionista, digamos militarmente, está acostumbrado a, entre comillas, naturalizado a decir que los veteranos y todos los héroes de guerra, claro, como bajas, como muertes, están como Estado siempre han informado muertes que son, digamos, daños colaterales al bienestar que tiene el país. Ellos están orgullosos, sus veteranos de guerra son héroes. Pero ahora están viendo, digamos, gente común de la población. Entonces también se hizo el trade-off, el trueque entre, veamos, sigamos con la economía y cuántos muertos nos puede aceptar la ciudadanía como, digamos, aceptable, como normalidad. Ya vamos también a ir con ese tema de la normalidad, a propósito de la nueva normalidad que se nos está implantando a través del gobierno el otro día con el comunicado de Piñera. Bueno. Rigo, y un poco volviendo atrás, me pareció interesante esto que hablabas de la chernobilización, que me imagino que tiene que ver con este ocultamiento de datos, como pasó con Fukushima y con otros temas. Si puedes profundizar un poco en el concepto también, porque al parecer en algún momento lo veíamos y lo conversamos en programas anteriores con respecto al caso chino, y de cómo China tenía la facilidad por el gobierno que tiene y por la idiosincrasia de poder ocultar datos, pero lo que estamos viendo es que esto podría ser un tema y una práctica que se hace en todos los países del mundo. Claro, no hay que ir tan lejos para ver el ocultamiento de los datos. Nosotros también tenemos bastantes cosas para ocultar debajo de la alfombra, pero un poco haciendo el contexto de qué es este concepto de chernobylización de los datos. Recordemos que el desastre de Chernobyl, también en la ex Unión de República Socialista Soviética, también se ocultó mucha información. O sea, después de 15 días del estallido todavía no había un comunicado oficial que había estallado, digamos, el reactor número 4 en la ciudad de Pripyat. Y fueron los suecos, los alemanes que estaban midiendo mucha radiación inusual y finalmente no pudieron ocultarlo más y tuvieron que decirlo. Hay cifras irrisorias y de que el gobierno de esa época decía sobre la explosión de Chernobyl, o sea, que habían muerto 2 personas en la explosión, y finalmente en toda la catástrofe de cuando ya se pudo tapar el reactor nuclear, la cifra oficial de muertos son 31 personas. Entonces nadie puede escribir esos datos en ninguna parte del mundo, aunque todavía hay gente que lo defiende, digamos, pero en la acta oficial hay 31 personas muertas, y todos sabemos que por otras organizaciones han hecho el conteo y son cientos de miles de muertos. Entonces esa misma práctica de, primero que todo, aminorar la crisis, tratar de darle menos importancia, también la hizo China. Acaban de reconocer los chinos que tienen el doble de muertos en Wuhan. Entonces también se hizo, digamos, esa práctica de la chernobylización de los datos. Es un concepto interesante porque también en Chile no todos creen los informes que hace el gobierno. También te quería mostrar algunas estadísticas de eso. No sé si te hago al título el contexto de Chile o también te hago la tabla del mundo, Juan Pablo. Rigoberto, tu ranking... tu ranking nefasto, podríamos decir, finalmente, del caso, porque hacer ranking está muy de moda. Lastimosamente, Punta Arenas igual aparece en algunos rankings mundiales. Sí. Hace poco estábamos dentro de las 25 ciudades con la tasa de contagio más alta, pero el ranking que tú nos haces nos sirve también para ver cómo se está moviendo el tema en el mundo y cómo estamos parados como Chile también dentro de este ranking de lo malo, finalmente. Claro, entonces, para hacer el contexto internacional, Estados Unidos sigue primero en el número de contagios y de muertos, España va segundo con 213.000 contagiados y 22.000 muertos, Italia 179.000, tercero, con 25.000 muertos, después cuarto viene Francia con 158.000 contagiados y 21.000 muertos, o sea, ya entre esos 3 países ya hay más de 60.000 muertos. Alemania 153.000 contagiados, quinto, con 5.000 muertos, es una tasa de mortalidad mucho más baja, que se explica, según las mismas autoridades alemanas, porque tienen una población más joven que Italia y que España, y porque han hecho testeos. Así se defiende, digamos, el gobierno alemán, que ha sido duramente criticado, obviamente, por Francia y por España, que está ocultando datos. Sexto lugar viene el Reino Unido, con 138.000 y 18.000 muertos, pero de estos muertos
del Reino Unido solo se informan lo que las familias quieren informar como coronavirus. También puedes como acogerte a una confidencialidad de los datos. Y también, bueno, me llegó el último dato que en el Reino Unido el 16% de las muertes están fuera del hospital. Ya, séptima hora viene Turquía con 101.000 datos, 101.000 contagiados, superando a China. También superó a China Irán con 87.000 y ya China va en el 9º lugar. Se supone que China ya tiene todo esto controlado, pero también hay una fuerte rumor de inteligencia de que tienen un segundo brote y tampoco nos lo han querido informar. Y bueno, eso trae a colación también lo que estamos hablando ahora de la chernobylización de los datos, que podrían estar también incurriendo en esa mala práctica, digamos. Y ya cierra el top 10 de esta infame lista Rusia, que también se disparó, con 62.773 casos. Brasil viene también subiendo mucho, con 49.000 contagiados, Juan Pablo. Sí, Rigo, te quería consultar sobre dos países que me llaman la atención. Uno es Rusia, que hasta unas semanas atrás aparecía con casi ni un contagiado, casi ni un muerto, y de un momento a otro se pegó un crecimiento explosivo. Hubo esta chernobylización que dices tú, finalmente se transparentó y los datos tuvieron que salir a la luz porque la gente obviamente ya estaba viendo que estaban muriendo con el virus. Y el segundo caso es un país que para nosotros acá en Occidente no es tan conocido y no es tan tocado como es Irán. Me llama la atención también si tienes algunos datos con respecto a esos dos países. Sí, claro, mira, en Rusia, a ciencia cierta, yo no te podría explicar por qué se desató, digamos, ahora el crecimiento del contagio, digamos, en términos políticos, pero sí, digamos que la imagen de Rusia como el país gigante que había tomado medidas extremas y que estaba como incólume ante el coronavirus se derrumbó, o sea, no pueden controlarlo, ya van más de 4.600 fallecidos, entonces también se les disparó. Ahí ya no te podría decir a ciencia cierta, sin embargo, digamos que su imagen internacional ya está como uno de los, ya está en el top 10, digamos, y va subiendo muy rápido. A pesar de todas las medidas muy estrictas que habían hecho, no lo han podido parar como países como Corea del Sur, que también hicieron seguimiento de geolocalización y aislamiento selectivo. Entonces todavía sigue operando un poco la lógica del dragón y del águila un poco. Y para explicar un poco lo de Irán también sus datos están muy cuestionados, pero las mezquitas siguen siendo, el Islam y las mezquitas como son gregarias, también siguen siendo un foco de contagio muy grande. Y también las autoridades están subestimando los datos, pero yo te diría que también todavía sigue siendo el sistema religioso todavía y de hacinamiento que tiene Irán, todavía un problema. Irán ya había sido uno de los casos más bullados de los brotes, porque yo me acuerdo que las autoridades turcas estaban tratando de cerrar las fronteras con Irán. Finalmente, igual Turquía vayaba séptimo. Entonces esos dos países ya no pudieron por esta cosa gregaria que te digo. Claro, bueno, en Chile igual vimos que efectivamente estos temas del culto de algunas religiones, principalmente vimos algunas personas del culto evangélico que siguieron juntándose a pesar de las órdenes de quedarse en casa, el aislamiento social y otros, apelando un poco a esta objeción de conciencia y de que era parte de su derecho fundamental a reunirse y a practicar libremente su religión. Me imagino, obviamente, para los que algo conocemos del Islam, de que es mucho más fuerte en estos países. Claro, en las mezquitas también están muy cerca orando hacia la Meca. Entonces, bueno, los templos son iconoclastas. Esto quiere decir que no hay ninguna figura religiosa, no hay ninguna cruz, así como Cristo, de la que conocemos nosotros en nuestra iglesia, sino que rezan hacia la Meca y la sombría iglesia, digamos, muy bonita, decorada con una alfombra gigante, también muy bonitas, pero están todos al lado, o sea, todos se ponen de rodillas y están muy cercanos uno de otro. Eso también dispara los contagios y esa es una de las hipótesis, la gregariedad que tiene la religión. Ahora, como tú bien dices, para explicar un poco el caso de los cultos chilenos y cercarlos, digamos, en lo que es la iglesia evangélica, el combustible de la iglesia son los líderes carismáticos. Entonces, lo mismo que los hace crecer a ellos con líderes carismáticos es también su fuente de, digamos, de
están más descolgados de lo que puedan decir las autoridades, porque estos líderes, como son carismáticos, tampoco no se rigen tanto por la autoridad, y creen más que están provistos o son, digamos, mensajeros de Dios, y también se amparan en la libertad de culto religioso. Entonces están siendo un poco desobedientes con la autoridad, y también se han esparcido así, como lo pasó en los Andes, acá en la quinta región. Claro. Rico, lo otro que te quería comentar es de que ya han empezado a aparecer algunos, en Inglaterra pero en Alemania principalmente, algunos anuncios de que ya van a empezar de efectivamente los primeros ensayos clínicos de vacunas contra el coronavirus, y en Alemania habría una fórmula desarrollada por BioNTech y Pfizer, que ya recibió la 4ª autorización a nivel mundial para ser probada en pacientes contra la pandemia. Un poco, según tu proyección y entendiendo que tú estás día a día informándote por distintos medios nacionales e internacionales, ¿cuándo crees tú, o podría ser una aproximación de que la vacuna efectivamente podría comenzar a correr ya más masivamente? Mira, ahí yo no me voy a casar con una fecha porque, claro, hay pruebas clínicas que se están saltando todos los procedimientos y no hay una estandarización. Tú también sabes que el criterio de oportunidad y el criterio de mercado que puede seguir cada laboratorio puede ser muy, muy apresurado. Se dice también que China ya tenía la vacuna y el que se quedó atrás, digamos, en esta carrera fue Estados Unidos, que intentó comprar, digamos, el conocimiento que tenía Alemania en esta vacuna, y finalmente echaron a ese director que estaba siendo como comprado por Estados Unidos, por Trump, de Alemania. Finalmente uno se da cuenta que los alemanes tienen más sus valores por lo nacional que por el dinero que le podía haber pagado Trump. O sea, la salud pública está por sobre todo. Y eso está interesante, pero sabes que no me atrevería a decir una fecha, porque los criterios de mercado y los criterios de oportunidad pueden apresurarla, y quizás pueden lanzar una vacuna al mundo que quizás no sea 100% satisfactoria, y en eso estamos. Rico, otro tema que te quería tocar que causó muchos memes, hasta chistes por redes sociales, pero que era bastante serio, tenía que ver con si era o no efectiva esta donación de los ventiladores mecánicos de China a Chile. Quedó ahí un poco en entredicho, que sí, que no, que venían, que no venían. Apareció a favor también diciendo que esto no era tan así. No sé si tú también le has dado un seguimiento a esta noticia, como para poder saber efectivamente esos ventiladores van a llegar, no van a llegar, están en veremos. ¿Qué es lo que sucede con esa supuesta donación china? Mira, la versión oficial es que sí van a llegar, y van a llegar de todas maneras, pero uno ya no sabe qué creer en esa información cruzada, porque primero, según Piñera y Mañalich, eran 1.000 ventiladores los que iban a llegar, luego fueron bajados a 500, bajó la expectativa, y sale una entrevista en La Tercera del embajador de China en Chile, que se llama Chu Bu, diciendo que no tiene información oficial de estos ventiladores, de que no la habían informado. Entonces, al otro día sale Mañalich en Mesa Central, en Canal 13, y dice que él pauteó al propio embajador, diciéndole que él tenía que decir que no tenía idea, para que esto fuera como de manera más o menos como un contrabando, que vinieran llegando. Entonces ya uno no sabe qué creer. O sea, también ahí juega un poco la chernobylización de los datos. Y a propósito o sea, yo no sé a ciencia cierta si van a llegar o no esos ventiladores. Y a propósito de chernobylización de los datos, salió un informe de una consultora que se llama Data Influye, que dice que el 71% de las personas del país desconfía de los datos del gobierno sobre el coronavirus. Este estudio lo puedes, cualquier persona, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, lo pueden buscar en tuinfluyes.com. Esta fue una encuesta realizada a 1.289 personas, del 17 al 20 de abril, y también nos dice que el 33% de las personas considera que el manejo de los datos ha sido muy impreciso. También que el 54% de las personas considera que el manejo del Ejecutivo ha sido poco transparente. Y otro par de datos también que te voy a señalar. El 41% cree que las medidas del presidente están dirigidas a la gran empresa.
el 83% está de acuerdo con retirar los fondos de la AFP para paliar, digamos, la cesantía que va a generar esta crisis. Y el 88% manifiesta que la pandemia es mucho mayor de lo que se esperaba. Entonces ahí uno ya tiene un panorama más o menos de lo que la gente está pensando en este momento. Y la peor consecuencia del COVID, que también se condice con los datos que di la semana pasada de otra consultora que se llama Activa, dice que la peor consecuencia es la muerte de un familiar. Eso es lo que más temen las personas, para más o menos hacer el contexto nacional y la bajada desde lo internacional, a propósito de esta chernobylización de los datos que uno ya no sabe qué creer. Con pocos minutos para ir cerrando ya este primer bloque, consultarte sobre este dimes y diretes que hubo entre Chile y Argentina por esta presentación que hizo el presidente trasandino con respecto a cómo ellos estaban llevando la situación y cómo la estábamos llevando nosotros acá. ¿Qué seguimiento ves ahora a días de que el gobierno argentino ya informó de que esta cuarentena complicada y total que habían hecho desde el 20 de marzo, a partir de este próximo lunes ya va a ir decayendo y haciéndose más progresiva en distintos territorios? Claro, hay un juego político porque Chile dice, claro, Argentina no está haciendo 400 test diarios, que es mucho menor de lo que hace Chile, y entonces no están teniendo números favorables. Por otro lado, también Argentina está teniendo más muertos, Chile dice, entonces no, esto no está siendo exitoso porque se le mueren más personas a pesar de que tiene una cuarentena total. Por lo tanto, la cuarentena total no sirve y nuestra estrategia de cuarentena selectiva está siendo más exitosa. También lo que pasó en Magallanes es que a pesar de que iban en la tercera o cuarta semana de cuarentena, no han logrado aplanar la curva, y eso es bastante preocupante seguramente para todos los radioescuchas que nos están siguiendo. Y de ahí uno se pregunta, ¿cuál es la estrategia que puede primar mejor? Y sobre todo en los gobiernos locales, ¿por qué no se están haciendo medidas, digamos, a lo que la gente hace, a lo que la gente piensa? Porque no se están haciendo medidas a nivel local que sean más eficaces para aplanar la curva. Pero si tú me preguntarás acá, lo que principalmente uno puede testear con la gente que habla por redes sociales y por los medios, es que efectivamente hay un problema grave con el mal uso de los salvoconductos. Es cosa de salir a media tarde y parece un día normal, sino que la gente anda con mascarilla, mucha gente en la calle. Así que yo creo que por ahí va una medida, si realmente se quiere hacer total, y si es que se quiere hacer selectiva y empezar a progresivamente volver a los lugares, va a haber que contar con una cantidad de protocolos de salud y temas de seguridad, que es difícil porque también lo que conversamos en programas anteriores, el tema del abastecimiento de estos insumos también está bastante complicado, y efectivamente estamos teniendo se están requisando algunas cosas, ¿no es cierto?, desde salud a nivel central, como guantes, mascarillas y otras cosas para gente que está tratando de traer a la ciudad. Así que se ve un poco complicado. Hoy día hubo un dato bueno, hoy día tuvimos solamente 10 nuevos contagiados, lo que hace que esto vaya un poco a la baja, pero como estamos viendo en las últimas semanas, tenemos 2 días a la baja y después un tercer día en que nos vamos para arriba, así que ojalá que esta tendencia se mantenga, una pequeña tendencia, son 2 días nomás, pero tal como dices tú, Rigo, es preocupante la situación en Magallanes y no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a poder sostener con el equipo médico, con los ventiladores, con las camas y bueno, con todo lo que se necesita para esto. Ya están empezando las evacuaciones hace un rato, así que compleja situación en Magallanes, pero tranquilidad para todos, quédense en su casa, traten de ocupar los salvoconductos solo para lo necesario. Y recuerden también que la campaña Magallánico, Apoyo Magallánico, ya tiene un acuerdo con el sindicato de taxis, así que si usted quiere donar puede llamar al número que tenemos en los afiches y se va a buscar el alimento a su casa. Usted paga 500 y como cámara cuando lo recibimos pagamos 500. Eso, Rigoberto, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, un abrazo a todos los magallánicos y felicitaciones también por la campaña que está haciendo de Magallánico Ayuda a Magallánico, que ha tenido muy buenos resultados. Gracias, Rigoberto, y te dejaremos invitado en el próximo programa para ir viendo este análisis internacional de cómo va evolucionando el coronavirus. Muy buenas noches, quédese con nosotros, y el segundo bloque tenemos a Claudio Lara Sepúlveda, cientista político, así que quédese con nosotros, ya volvemos.